¿Alguna vez te has preguntado por qué en las iglesias se critica tanto a los que no la frecuentan y por qué te instan a no dejar de congregarse allí? Jesús había dicho que Él sería una piedra de tropiezo para los religiosos. Hoy tenemos una historia aún más reciente, intrigante y generando mucho asombro bueno y malo, la saga de Watchman Nee. Descubre cómo este hermano sobrevivió a las persecuciones de las religiones y del comunismo, brillando como el sol en la noche más oscura del cristianismo que está cayendo y desaparecerá por completo, como profetiza Apocalipsis 17 y 18. Quédate conmigo y ve cómo esta historia revoluciona y cómo languidecen dentro y fuera de las religiones y en ti te lleva a la fuente de la vida. ¿Podría venir algo bueno de China? Ni siquiera China pudo detener la conversión cristiana y el ministerio de este chino, cuyo mensaje siempre ha inquietado al evangelicalismo yanqui, y mucho más en estos tiempos en que el capital salva o hunde y mata humanos. Su historia emerge poderosamente no como nueva, sino más bien como una explicación explícita de lo que les está sucediendo a las iglesias, a los pastores y sacerdotes y a los cristianos. Sumergirse en ella será un viaje desafiante, liberador y empoderador para todo cristiano. Su nombre es Nee Tuo Shen, pero es reconocido mundialmente por su apodo Watchman Nee. Se convirtió a Cristo por el Evangelio a la edad de 17 años. Al año siguiente conoció a la misionera británica Margaret E. Barber, quien le llevó a conocer y experimentar la cruz de Cristo. Esta mujer puede ser considerada como un modelo bíblico y genuino de pastora, valiendo más que 1000 hombres e iglesias. Parecía una pasajera solitaria, que vino silenciosamente a este mundo en 1869 y 61 años después, también partió silenciosamente. Ella silenciosamente entregó al Señor el mejor período de su vida y fue fiel hasta la muerte. El hermano Watchman Nee, que había sido muy influenciado por ella en su vida espiritual, hizo la siguiente observación: ella realmente se desperdició por el Señor. Nee, que más tarde se consumió durante unos 20 años en prisión, la visitó en ese momento y casi le gritó: «Nadie conoce al Señor tanto como tú, y tu conocimiento de la Biblia también es profundo y revolucionario». El Señor hizo que brotara y diera fruto en abundancia. Pero lo más maravilloso es que Dios hizo que ella diera fruto más tarde, cuando ella no podía saberlo. En la actualidad, hay gente que relaciona la Iglesia, tal cual está en la Biblia, por su relación con Ni y Li, que eran chinos, como una sutileza comunista. Cuidan tanto los intereses capitalistas que se pierden lo mejor de la historia cristiana dado a los humanos experimentar por toda la vida, ya que no resulta de las contiendas doctrinales de la Reforma, sino de la vida que es el autor de la Biblia, Dios. Quienes están familiarizados con el libro de Watchman Nee, La vida cristiana normal, saben que a menudo se refiere a una hermana mayor que tuvo la mayor influencia en su vida. Se trata precisamente de la hermana Margaret E. Barber. Ella era una cristiana brillante. Cualquiera que entraba a su habitación sentía la presencia de Dios. En 1936, al hablar con un colega sobre el servicio y la obra de Dios, suspiró y dijo: «Si la hermana Margaret todavía estuviera aquí, nuestra situación sería muy diferente. Si el pastor huele a oveja, la recíproca es válida. Ninguna verdadera oveja, en la metáfora de Juan 10, huele a idolatrías de hombres, doctrinas e iglesias humanas». Cuando el hermano Nee comenzó a servir al Señor, decidió que de alguna manera tenía que obedecer la voluntad de Dios. Pensó que lo estaba haciendo. Sin embargo, cada vez que estaba con la hermana Margaret y hablaban un poco o leían un poco la Biblia con ella, se daba cuenta de que estaba muy equivocado. Duele, mucho duele abrir la Biblia con algunos hermanos de hoy y verlos reaccionar con interminables opiniones y cuestionamientos,
y empujando la palabra para juzgar a otros o con justificativas ególatras. ¿Cuánto pierden los hombres y las mujeres actuales a modelos como la hermana Margaret y el hermano Ni? No todo lo que viene de Inglaterra es capitalismo. Hay en ese país algunos remanentes de Dios. No todo lo que viene de China es comunismo. Alguien o alguna filosofía se metió en las iglesias para hacer palanques políticos a favor del falso dios Mamón y para que vivan un cristianismo sin Cristo y el evangelicalismo sustituyendo el evangelio de Jesucristo único. A pesar de no contar con estudios teológicos institucionales, Ni es reconocido por las innumerables obras que dejó escritas y muchas otras que fueron recopiladas de sus predicaciones, en las que aporta mucha luz con respecto a la vida espiritual y el crecimiento en Cristo. Su vida es ricamente inspiradora porque decidió vivir en la realidad de Dios cada momento de su vida, sin importarle el costo terrenal que esto tuviera. Literalmente, vivió cada día como si fuera el último. Llegó a plantar 600 iglesias locales en toda China bajo el régimen comunista, siendo perseguido, junto con 90.000 hermanos que eran discipulados en la labor pastoral que ejercía diligentemente. El contexto en el que nació Ni tiene mucha implicancia. Su madre tenía 2 hijas mujeres, y eso para la sociedad oriental significaba una deshonra, porque nadie continuaría con el apellido de la familia. Angustiada, ella le pidió a Dios un hijo varón y le prometió, como Ana, consagrarlo para su servicio. Poco después quedó embarazada y dio a luz uno de los hombres de Dios que más luz aporta a la Iglesia global desde el período postcanónico de la Biblia. El joven provenía de una familia cristiana, pero no conocía a Cristo de manera personal. Él relató en una oportunidad que aceptar a Jesús como su Salvador implicaba responder a un llamado a servirlo y renunciar a su futuro soñado. Mi pastor, Juan Carlos Ortiz de Argentina, y Jorge Imitian nos predicaron incesantemente esa premisa, y Ortiz lo describe de manera impresionante en su libro El discípulo. Si yo aceptaba al Señor Jesús como mi Salvador, al mismo tiempo lo aceptaría como mi Señor. Él no solo me libraría del pecado, sino también del mundo. En aquel tiempo sentía temor de ser salvo, pues sabía que, una vez salvo, debía servir al Señor, dijo Watchman Nee. El joven Nee tuvo una lucha interna entre amar sus proyectos personales o rendirse por completo a Jesucristo. En ese punto crucial en su vida, relató: «Nunca había tenido tal experiencia en mi vida. Me vi a mí mismo como un pecador y vi, además, al Salvador. Vi la inmundicia del pecado y también la eficacia de la sangre preciosa del Señor, que me lavaba y me hacía blanco como la nieve». Ni bien se entregó por completo a Cristo, Watchman Nee, en su adolescencia, comenzó a predicar en su universidad con denuedo. Al principio los compañeros se burlaban de él y no se convertían al Evangelio, pero eso cambió, luego de una charla con una hermana misionera que le aconsejó desechar todo pecado oculto o deuda impaga, porque había algo que se interponía entre el joven y Dios. El joven predicador, luego de deshacerse voluntaria y conscientemente de todo obstáculo en su comunión con Dios, comenzó a orar por los 60 compañeros de su clase y pedía ser lleno del poder del Espíritu Santo para llevar la obra con eficacia. Nee cuenta en su testimonio personal que solo un compañero no se convirtió a Cristo. Todos los demás empezaron a servir al Señor. A pesar de que ya estaba experimentando cierta profundidad, Nee vio la necesidad de llenarlo todo del Evangelio de Cristo. En los tiempos libres que tenía en la escuela, cambió leer literatura china por la Biblia. Su hambre crecía cada día más, tanto que terminó abandonando el colegio para ir al Instituto Teológico de Dora-Yu en Shanghái. Durante los primeros 8 o 9 meses en los cuales empezó a venir la lección de la cruz, yo no obedecía. Sabía que debía rendirme sin ofrecer resistencia a la cruz ordenada por el Señor, y cuando me decidí a obedecer, mi determinación duraba corto tiempo.
El hermano Ni fue un predicador del mensaje de la cruz, pero sobre todas las cosas, alguien que experimentó en carne propia la senda espiritual de vivir crucificado junto al Señor. Cuando estuve dispuesto a rendirme, experimenté un gozo distinto al gozo de mi salvación. No era un gozo extenso, sino profundo. Después de 8 o 9 meses, en muchas ocasiones estuve dispuesto, quebrantado, y no hice lo que quería. Estaba lleno de gozo y paz al andar en la senda espiritual, escribió Ni. Desde joven, padeció tuberculosis al punto que llegó a estar a poco de morir. En ese período de enfermedad, Ni decidió escribir los 3 tomos de El hombre espiritual, enfrentando muchas dificultades por su deteriorada salud. Cuando terminó, se encomendó al Señor dispuesto a partir de esta tierra, porque se sentía desfalleciendo, pero un hermano lo desafió con la palabra, y Ni, ese día, se levantó de la cama proclamando: «El justo por la fe vivirá». Comenzó de manera muy dificultosa a caminar, quedando sin aire, pero con la esperanza de que Dios lo sanaría. Ese mismo día, corría en las congregaciones de casa en casa, el boato de que el hermano Ni había fallecido. Este hombre de fe logró salir de su casa y mientras caminaba hacia la casa de los hermanos que oraban por él, estos se asustaron al verlo. Después, celebraron la victoria del Señor y ese mismo día partieron a otra provincia a predicar el Evangelio. Al llegar al final de unas escaleras, me sentí fuerte y fui rápidamente a la puerta trasera. Abrí la puerta y fui directamente a la casa de la hermana Li. Le dije al Señor: «De ahora en adelante viviré por fe y nunca más seré un inválido». Ni viajó por toda China predicando y enseñando el Evangelio. Logró plantar aproximadamente 700 iglesias en todo el país oriental, superando los 90.000 congregantes al momento de su arresto en 1952. En este año nacía el hermano Tito Berry, autor de este canal. Por 69 años y medio se desperdició para con las iglesias de los hombres y sus pastores, y solo en febrero de 2023 consiguió escapar de sus grilletes, gimiendo en el espíritu desde el año 1986 por y hacia la vida de la Iglesia en Cristo y solamente Cristo, ahora en Mercedes, Paraná, Brasil. Ni sufrió a causa de su creencia de que, de acuerdo a la Biblia, las denominaciones cristianas se equivocaban al dividir el cuerpo de Cristo. A causa de su firme defensa de la unidad del cuerpo de Cristo en contra de las divisiones denominacionales cristianas, éstas lo rechazaron causándole muchas dificultades. Algunas de estas denominaciones lo desprecian y critican, otras se le opusieron esforzándose en destruir su ministerio, echando a correr falsos rumores y tergiversando al extremo en que Watchman Nee respondió en una ocasión: «Yo también condenaría al Watchman Nee que ellos describen». Predicar en China bajo el régimen comunista como Nee lo hacía era muy riesgoso y osado. A principios de 1949, este ministro decidió quedarse en Shanghái a pesar de la persecución que se había levantado en esa región, y decidió no huir a causa de la asignación dada por Dios. Renovó y siguió su amplia tarea en cuidar a las iglesias caseras, fortalecer a los hermanos, a los colaboradores y predicando del Señor. La mayor persecución a su ministerio comenzó de parte de unos pocos luteranos que había en la región, y mucho más por el movimiento bautista que en la época avanzaba en China, ocultamente. Estos fueron los más crueles en perseguirlo, hasta con calumnias. Las iglesias bautistas de la época colaboraron con el Estado, denunciando los lugares en que el hermano Nee se reunía con la gente, buscando favores del gobierno. En el año 1975, el hermano ruso Arhipo Koncimal, nacido en Kiev, Ucrania, fue a conocer su ciudad natal y la Unión Soviética. A su regreso,
contó cómo funcionaban las iglesias luteranas y bautistas allá. Tenían licencia del gobierno bajo pacto de predicar tan solo lo que el Estado permite y eran las únicas manifestaciones denominacionales con templos habilitados. En el año 2000, el hermano Don Yulan pasó del inglés de autoría del hermano Witness Lee, discípulo de Ni, 3 volúmenes de los cuales, en el tercero, páginas 56, 57, muestra el desastre que causaron las denominaciones evangélicas minando la China con enseñanzas falsas que estropearon la obra de la Iglesia que Dios plantó usando al hermano Watchman Nee. Para Ni, era evidente el capitalismo infiltrado en China, pero quien sufría sus daños fue la Iglesia. En la primavera de 1952, fue arrestado y encarcelado por causa de su fe. Ese mismo verano fue juzgado y condenado a 15 años de prisión, pero jamás le dieron la libertad. Durante todo el período en que estuvo preso, solo a su esposa le permitió alguna visita ocasional. Ella también estuvo presa por causa del Evangelio y falleció el 7 de noviembre de 1971. Al enterarse de la noticia, Ni, que estaba privado de todas las cosas y de todo contacto con el exterior, falleció 5 meses más tarde. Los soldados encontraron debajo de su almohada un pedazo de papel con letras grandes y temblorosas que proclamaban: Jesucristo es el Hijo de Dios, quien murió por la redención de los pecadores y resucitó al tercer día. Esta es la verdad más grande de todo el universo. Muero a causa de mi fe en Cristo. Ni cuenta con más de 80 libros publicados, más cientos de otras enseñanzas para el desarrollo de la vida en Cristo y en las iglesias. Solo escribió un libro, dividido en 3 tomos, El hombre espiritual. El resto de sus obras publicadas son recopilaciones de sus sermones y mensajes que algunos hermanos lograron escribir en borradores. Algunos de sus libros más conocidos son La Iglesia Cristiana Normal, La Vida Cristiana Normal, La Liberación del Espíritu, El Plan de Dios y Los Vencedores, entre otros. Cuando uno compara las ediciones del hermano Lee con las del hermano Ni, no hay como negar que Lee fue discípulo directo del hermano Ni. He observado minuciosa y ampliamente los escritos de Ni, Lee y Yulan, por lo que puedo afirmar que el hermano Ni nos entrega recuperados el diseño de la Iglesia creado por Jesucristo, la realidad absoluta del Cristo de Dios y todo lo concerniente a la constitución del humano y su vida cristiana normal, mientras que el hermano Lee describe letra por letra casi toda la Biblia sin importarse de las cuestiones básicas de su canon y sí tomándola como la revelación del mismo Dios Trino. No hay nadie que, leyendo a Ni, no quede loco por Cristo y la Iglesia, y a Lee, y no quede loco por la Biblia, incuestionablemente, mientras que la visión del hermano Yulan, en sus cientos de libros en la misma línea, ya manifiesta la vivencia de lo anterior y enseñanzas de cómo practicar tales perlas de Dios. Finalmente, el hermano Tito Berry viene recibiendo una inusitada y poderosa expansión de los mismos contenidos por revelaciones nuevas del Espíritu Santo, sin alterar nada de lo anterior, pero sí usando la habilidad que Dios le da para articular todo en una sola corriente del Espíritu y absolutamente en el contexto posterior a la partida con el Señor de los 3 hermanos mencionados primeros. Ninguno de los 4 busca notoriedad y que sus nombres se perpetúen, mucho menos idolatría por ellos y que los hermanos crean nuevas iglesias con sus nombres o teniéndolos por regla, además de la Biblia y el Espíritu Santo. En otra obra literaria, La misión del Evangelio único comparará a Santo Agustín, Lutero, Calvino y Arminio con los hermanos Ni y Lee principalmente, a fin de documentar que la Iglesia, Cristo y la verdad que liberta no endosan la promoción de nombres de hombres
o para la Iglesia ni doctrinas preferidas.